Hola y bienvenidos una vez más a nuestro aterrador rincón del misterio. Soy Chris Spellman y estoy aquí para contarte cómo el diablo puede ser extremadamente hostil, pero cuando se encariña con alguien, la historia da un vuelco de 180 grados. Y ahora sí, dile a todos que a partir de este momento estarás muy ocupado, porque tú y yo nos desconectaremos de esta realidad por un instante. Comenzamos. El demonio de mi guarda. Esta noche estamos aquí para hablar de un tema peculiar. Los pactos diabólicos entre personas y demonios siempre han sido del dominio público. Antes se creía que los pactos se hacían sobre un papel y con sangre humana. Ahora, los más grandes exorcistas como el padre Gabriel Amort, que fue un gran guerrero del Vaticano y en su vida registró más de 60,000 liberaciones o exorcismos, fue quien conocía perfectamente al enemigo. En contraparte, el enemigo también le conocía a él. Dentro del entendimiento que este gran señor tenía, Gabriel Amort, nos dejó muchas pistas que nos iluminan sobre esta obscuridad. Y es que él nos dijo explícitamente: hacer un pacto con una entidad como estas a veces no es fácil, pero cuando se logra crear una línea de contacto, ni siquiera se necesita hablar físicamente con ellos. A veces, el solo desearlos y aceptarles funciona para darles espacio dentro de tu cuerpo y tu mente. Y quieras o no, esto es un detalle muy macabro, es decir, solo se ocupa de tu voluntad para que uno de estos te escuche y venga hacia ti. Y este es un buen punto para recordar un refrán muy usado en tiempos pasados, que dice así: el diablo protege a los suyos. Y con este relato que una suscriptora nos envió, bajo la promesa del anonimato, expondremos todo lo que pasó según nos cuenta. En realidad, hay estudiosos espirituales que afirman que los demonios no son forzosamente entidades sedientas de sangre, de dolor humano y malvadas. Pero ¿esto qué tan cierto es? Escuchemos. Hace mucho tiempo, cuando yo era pequeña, recuerdo tener la edad de entre 5 y 7 años, estuve muy enferma. Mi madre me había dejado al cuidado de mi abuela por años, de su mamá. Mi abuela era la mejor persona del mundo. No era muy religiosa, aunque cada 15 días iba a la iglesia a tomar la comunión. Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ese domingo, mi abuela se había levantado a las 5 de la mañana como era su costumbre. Yo la escuchaba moviendo cazuelas en la cocina. Pero ese día yo me sentía extrañamente cansada. Había dormido toda la noche y tuve muchas pesadillas. Desperté 2 o 3 veces en la madrugada, pero al intentar dormirme, no podía salir de la misma pesadilla. Me encontraba en medio de una extraña obscuridad. Todos los sueños eran iguales, solo había pequeñas variantes. Recuerdo que mi abuela entró a nuestro cuarto donde dormíamos juntas. Se acercó a besar mi frente mientras me decía que salía por un momento, que no le abriera la puerta de la calle a nadie. Al momento de que sus labios tocaron mi frente, exclamó que estaba muy caliente. Yo abrí un poco los ojos, pero tenía mucho sueño. Intenté mojarme los labios con algo de saliva mientras ella me decía que conseguiría un par de desenfriolitos cuando llegara. En realidad no sé cuánto tiempo pasó. Realmente creo que dormí profundamente después de que ella se fue. Al volver a abrir los ojos, todo el pequeño cuarto estaba frío y a oscuras. Solo una luz débil de la farola de la calle entraba por la pequeña ventana que tenía mi abuela en su casa. De momento, sentí ganas de ir a hacer pipí, pero dentro de la casa, para poder ir al baño, habría que cruzar un patio de un tamaño considerable. La verdad es que yo siempre sentí miedo al pasar junto a los nogales y los naranjos, sobre todo de noche. Y es que en ocasiones yo juraba que las ramas de sus grandes árboles tronaban como si algo o alguien estuviera sobre ellas. Curiosamente, y a la par de mi sentir, mi abuela solía trancar la puerta del cuarto, como si no quisiese que alguien o algo entrara. Bueno, al sentir la necesidad de ir al baño, decidí buscar una pequeña basinica que mi abuela guardaba abajo de la cama. Eso era para cuando ella se ponía enferma o de plano hacía tanto frío que no quería salir. Me puse sobre un pequeño tapete para no recibir el frío del suelo en los pies y me dispuse a hacer mis necesidades. Cuando ya estaba en eso, de pronto sentí mi cabeza como si estuviera dentro de un bote.
Levanté un poco la mirada hacia la pared que tenía al frente y vi cómo delante mío la oscuridad de la noche tomaba forma. No sé cómo explicarlo. De pronto, entre mi aturdimiento y el mareo, vi frente a mí un círculo hecho de sombras con algunas letras deformes. Ese era mi entender en ese momento. Estas letras comenzaron a moverse despacio dentro del círculo y en un segundo había algo que no era humano frente a mí. Aquello estaba sentado a ras del suelo, lo que de alguna forma hizo que el miedo no me invadiera a un grado extremo. A decir verdad, fue más mi curiosidad y extrañeza que otra cosa. Este ser estaba sentado. Ahora entiendo que tenía una posición de meditación frente a mí, y es que obviamente a mis 5 o 7 años, en realidad yo no sabía lo que estaba viendo. Después de un rato, parpadeé y aquello se esfumó dejando libre mi cabeza. Guardé la pequeña basinica bajo la cama. Me subí al lugar donde dormía y me hice bolita, cuidando que mis pies quedaran bien cobijados, pues, a fin de cuentas, yo creía que algo podría llegar y jalarme los pies. Eso era lo que yo pensaba en aquel momento. A partir de aquel extrañísimo encuentro nocturno, algo cambió en mi entorno. Comencé a sentir presencias y, aunque para algunos esto es un don, a mi corta edad eso solo desató ataques de miedo y de pánico cuando estaba sola. Y es que justamente cuando no había nadie a mi alrededor, era cuando esas presencias se mostraban. ¿Has visto esos videos clásicos donde una persona deforme se asoma por una puerta o por un mueble, como asomando solo una parte de su cara y el torso? Bueno, así fue mi primera experiencia con algo que no estaba ahí. Como ya te dije, en ese entonces vivía con mi abuelita y mis primos seguido iban a visitarnos. Todos teníamos la misma edad por aquel entonces, entre 5 y 10 años. Pasábamos toda la tarde jugando y cerca de las 10 de la noche, cuando era el turno de las escondidillas, a mí era quien me tocó contar. Me puse contra la pared, tapando mi cara con las manos, y comencé con los números. De pronto abrí un poco los dedos para ver si alguien estaba cerca de mí. Era la clásica trampa que solíamos hacer. Cuando llegué al 0, me descubrí la cara y volteé hacia la puerta. Algo me hizo quedarme parada. En realidad no sé qué fue. Pero ahí en la puerta de entrada al cuarto, alguien estaba asomando solo un ojo de su cara. Esta cara estaba casi al tope de la puerta, en lo más alto, y ninguno de los niños que ahí estábamos rozábamos con esa altura. Me quedé inmóvil esperando a que aquello hiciera algún movimiento, y así fue. Ante mí comenzó lentamente a desplazarse, como asomando toda la cara. Después le vi el cuello, también el torso, solo parte de él. Recuerdo que traía una playera de rayas negras y blanco, como si de un mimo se tratase. Su cara era alargada y pálida, ojos negros mate y ojeras muy remarcadas. Su cara esbozaba una sonrisa demasiado grande y perturbadora. Esa cosa se veía hostil realmente. No hacía ruido, pero me dio mucho miedo. Todo eso fue muy curioso, porque algo dentro de mí sentía que aquella cosa espantosa de alguna manera no me haría daño. Justo en ese momento, cuando algo internamente me estaba consolando, mi mirada y la suya, que estaban entrelazadas, se rompió, pues la voz de mi abuela fue lo que hizo que aquello se empezara a desvanecer, regresando al marco de la puerta igual lentamente, pero sin quitar la sonrisa macabra de su rostro. De pronto, aquello ya no estaba, había regresado de donde había salido. Eso que acababa de ver fue un parteaguas en mi vida, y es que los encuentros con estas cosas fue cada vez más seguido, a veces en sueños, otras en esta realidad, pero aquello curiosamente jamás me dañaba. En este punto seguro te estarás preguntando si es que alguna vez hicieron otra cosa aparte de presentarse ante mí, pero te diré que no. Lo que más hicieron fue asustarme, a un grado de sentir pánico verdadero, y es que a veces escuchaba pláticas guturales que en realidad yo no entendía. Otras escuchaba animales en mi casa, por lo general eran como llantos de cabra, y que no tenían sentido, pues las casas donde yo habitaba en ese momento, todas estaban dentro de la ciudad, muy lejos del campo. Así pasaron los años hasta que una mañana un extraño ruido hizo que me levantara de la cama. No recuerdo la hora exacta, pero el sol ya estaba en el cielo. Busqué la orilla de mi cama para sentarme,
mientras me estaba tallando los ojos e intentaba poner agudo el oído. Yo jamás había escuchado algo así. Se escuchaba como si mucha gente marchara atrás de mi casa, como si se tratara de un desfile. En realidad yo no sabía qué pensar, pero de pronto una trompeta muy desafinada y con un sonido estrepitoso hizo que todo aquello se detuviera. En realidad no tengo palabras para describir qué tan distorsionado era aquel sonido de la trompeta, pero en cuanto lo escuché, me hicieron salir corriendo gritándole a mi mamá. Fue tanto el pavor del momento que me sentí en peligro. Al llegar con mi mamá, ella me abrazó fuerte y yo solo atinaba a preguntarle qué era lo que se escuchaba. Mi madre me decía que ella no oía nada. Entonces la miré a los ojos y le dije, escucha por favor. Nos quedamos calladas por mucho tiempo, cuando de pronto ella me abrazó contra su pecho y me tapó con sus manos mi cabeza, como si me estuviera protegiendo de algo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero ahí me sentí segura. Al quitar ella sus manos de mi cabeza y dejar de apretarme fuerte, volví a escuchar los carros que pasaban en la calle comúnmente. Aquel sonido del infierno que me había despertado ya no estaba. Pero al mirar nuevamente a mi madre, vi que lágrimas corrían por su rostro. Su cara de preocupación era muy notable. Le pregunté que por qué lloraba, y ella, secando sus lágrimas, solo me dijo que por nada. Seguí creciendo, y los panteones que estaban a unas cuadras de mi casa se volvieron mi lugar favorito. Ahí yo encontraba paz. A veces llevaba un libro y lo leía entre las tumbas, o simplemente pasaba mis tardes leyendo los nombres de aquellos que estaban enterrados desde hace más de 200 años en aquel pedazo de tierra. Ahí, curiosamente, nunca tuve alguna vivencia que me marcara, o al menos hasta el día que dejé de pasar mi tiempo libre ahí. Era una tarde, y el velador, don Pedrito, era amigo mío. Me dijo que cerrarían media hora más temprano, pues él tenía que salir, y obviamente no estaría ahí para abrirme la puerta. Yo asentí diciéndole que gracias, siempre tan amable y atento a los que estaban en el panteón. Recuerdo estar muy al pendiente del reloj, pues por mucho que me gustara estar ahí, no era mi intención pernoctar en medio del frío. Antes de terminar mi recorrido diario y rayando las 8:15 de la noche, pasé por el camino de piedra entre los mausoleos. Y ahí un frío me detuvo. Con el rabillo del ojo alcancé a ver que entre aquellos pequeños edificios, una sombra que parecía de algo muy grande y encorvado, que andaba en 2 patas, pasaba rápidamente entre los estrechos pasillos. Me detuve un poco y paré mi respiración. Aquello estaba a mi lado derecho, lejos, pero se movía tan rápido que yo sabía que en un parpadeo estaría junto a mí. Sin voltear mi cara, pero sí mis ojos, logré ver que aquello casi medía de 2 a 3 metros. Las patas parecían como las de un hombre lobo parado. Los brazos eran muy largos, pero los tenía encogidos hacia el cuerpo, y en vez de manos tenía garras. Ahí muchísimas cosas pasaron por mi cabeza. Pero la acción que hice fue correr derecho a ojos cerrados, hasta topar con don Pedrito en la puerta. Cuando llegué con él, llegué muy agitada, iba sudando. Él me dijo que qué tenía. Obviamente yo no le quise contar lo que había visto, pero yo seguía volteando hacia atrás. Necesitaba ver si aquello se había quedado allá, o si venía detrás de mí. Tartamudeando le dije a don Pedrito que nada, que me abriera la puerta porque tenía que irme. Jamás regresé a los panteones. Así podría seguir contándoles encuentros cercanos con estos seres, que ahora con mi edad y mis estudios, claramente sé que son del bajo astral, pero para no hacer tan largo este relato les contaré por qué pedí que este programa se llamara así, Mi demonio de la guarda. Hace aproximadamente unos 8 años iba una madrugada después de terminar mi trabajo rumbo a casa. Monté mi carro y conduje. Esa noche era demasiado fría, y aunque no estaba nevando, fácil estábamos menos 0 grados centígrados. Al parecer la carretera tenía una capa de hielo y no supe cómo en una curva mi carro salió dando vueltas. Yo quedé dentro de él. Mientras estaba dentro del carro totalmente aturdida, sentía mi cabeza como en un bote, como cuando era pequeña. En ese momento yo creí que me había golpeado fuertemente. Las piernas no me respondían, tampoco las sentía. Cuando logré un poco ubicarme, el olor a gasolina era tremendo. Me di cuenta que yo estaba empapada de este líquido, pero no tenía fuerzas para nada.
Pensé que quedaría ahí. Realmente creí que moriría. Cuando de pronto una voz gutural, fuerte, pero cálida, me dijo: «Sal del carro». Yo respondí: «No puedo». Todo me dolía. Estaba muy golpeada. De pronto, la voz nuevamente me dijo: «Sal del carro». Realmente no sé de dónde saqué fuerzas. Me colgué de la ventana que estaba rota. Recuerdo que había muchos vidrios y algo dentro de mí me estaba impulsando. Perdí la memoria de cómo fue que yo salté la puerta, porque, te reitero, mis piernas no funcionaban. Cuando caí en el pavimento miré hacia la derecha. Ahí había un carro que parecía haberlo visto todo. De pronto la voz gutural, pero un poco más humana, de un muchacho a quien nunca le vi la cara, sentí que me levantó tomándome de los brazos, me dejó sobre el camellón, y lo último que me dijo con esa misma voz fue: «Ya viene una ambulancia por ti». Recuerdo vagamente mirar hacia todos lados, pero ni el joven ni su carro de tremendas luces estaba. Se había ido. ¿Cómo lo hizo? Hasta hoy en día no tengo una respuesta, porque mi carro había quedado tapando ambos carriles y era de un solo sentido esa calle. Nadie había alrededor, era imposible que se hubiera esfumado, y sin embargo, él estuvo ahí conmigo. Ahora casi a mis 40 años leo cartas. No las leo a las personas, pero tanto el tarot como la baraja española me hablan. A veces ni siquiera ocupo preguntar, pues mientras las estoy barajeando me contestan. A la tabla Ouija pocas veces la he consultado, pero he obtenido buenos resultados. Mi primer trabajo fue con un brujo, quien me enseñó mucho de lo que sé y me introdujo en la magia de Salomón. Gracias a él aprendí a curar personas, pero también a tomar algunas venganzas por justicia. Soy de las personas que hacen viajes astrales, y aunque mi demonio de la guarda no se ha vuelto a mostrar, tengo mucho que agradecerle. Y antes de cerrar, quiero decirte que si te quedaste con la incógnita de por qué mi madre lloraba aquella vez que escuché esa marcha lúgubre detrás de mi casa, años después también ella me contó que justo cuando yo le dije: «Escucha», ella comenzó a sentir miedo, pues oyó con claridad todo lo que yo le describí, aquella trompeta que parecía sacada del infierno. El diablo protege a los suyos. Gracias por darle voz a mi relato. Hasta pronto. Ahora sí pasemos al glorioso cierre, porque ya sabes que yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Hasta pronto. Chao.